Una vez más, el Señor nos permite estar en este lugar, desde aquí, transmitiendo aquello que Dios desea que tú y yo sepamos. Y no solo que sepamos, sino que retengamos, practiquemos, porque hemos llegado a creer que realmente lo que Dios nos dice es verdad. Y hablando de esto, hay muchos temas en este tiempo que urge conocerlos, que es realmente necesario, imprescindible que nosotros podamos decir que tenemos un conocimiento correcto acerca de esto. Y fíjense esto, hace muchos años, mucho tiempo, Dios le dijo a un profeta, el profeta Oseas, el Señor le dijo, mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento. Dios nos aborda diciéndonos que cuando nosotros no tenemos conocimiento verdadero, tarde o temprano vamos a terminar destruyéndonos nosotros mismos y destruyendo nuestras familias, nuestras naciones. Es necesario entonces volver al conocimiento verdadero. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque todos los días estamos bajo unas influencias que nos llevan a creer que nos están informando, que tenemos el conocimiento correcto y no es así. Hablando de esto, recuerdo que hace un tiempo leí que ese psicólogo famoso, Carl Jung, dijo lo siguiente. Él dijo, no se puede jugar con el espíritu de la época. Constituye una verdadera religión. Tiene además la molesta cualidad de querer pasar por el criterio supremo de la verdad y la presunción de detentar el privilegio del sentido común. Termina diciendo esa frase, actúa sobre los espíritus débiles y los arrastra. Cuando nosotros leemos algo así, este hombre, que para nada era cristiano, está él diciendo, por la observación que veía, las cosas que veía, que hay una especie de espíritu que gobierna las épocas y que pasa esa forma de pensar, esas influencias pasan de una generación a otra, con modelos diferentes, con disfraces diferentes, pero el propósito es imponer aquello que se entiende, ideología que se entiende como la correcta. Y esto es muy importante, Dios le llama a eso las corrientes de pensamiento, Dios le llama a eso tomar la forma del siglo presente. Y a propósito, hemos traído hoy invitado a una persona, a una doctora muy querida, reconocida en esta nación, que se llama la doctora Patricia Acra. La voy a presentar dentro de un momento, porque hace un mes, unos días creo, salió un artículo escrito por ella en el periódico El Día. Y allí hablaba de algunas contradicciones que se están produciendo en este tiempo, en esta generación, que son el resultado de esa corriente, de ese espíritu de la época. Y está llevándonos a todos a vivir contradicciones y a llegar a creer en esas contradicciones. Les presento, para mí, un privilegio, a la doctora Acra. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El placer es mío, definitivamente, estar aquí presente. Qué bueno, doctora. Queremos hacerle algunas preguntas, porque entendemos que muchas madres y padres pudieran salir muy beneficiados de escucharla en su gran experiencia como médico, pediatra y ahora especialista en adolescentes. Pudiera dar muchas ideas, muchos consejos o algunas advertencias acerca de esta corriente tan profunda que estamos mirando en este tiempo y que está arropando a tantos niños y jóvenes. Así que dentro de un momentito empezamos ese intercambio y tengo la total seguridad de que va a ser muy beneficioso. Que así sea. Muchas gracias. Si Él cuida de las aves,
cuidará también de mí. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán glorioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande el número de ellos. Retomamos la parte que dejamos hace un rato para realmente ahora explayarnos, o especialmente la doctora que se va a explayar, explicándonos un montón de cosas que necesitamos saber. Pero antes de hacer la pregunta, yo quiero recordar algo muy importante que todos nosotros debemos también recordar. Fue una declaración que hizo Edward Bernays, que se conoce en el mundo de la propaganda como el inventor de la manipulación de masas. Él fue sobrino de Freud y fue muy influenciado con lo que su tío enseñaba. Y él dijo esto: estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y patrones sociales de masas. Son ellos los que tiran de los hilos que controlan la mente pública. Y por medio de esa influencia, ellos manipulan de manera consciente nuestras mentes, nuestra inteligencia. Doctora Acra, cuando usted escribió este artículo, estaba diciendo que estamos en un nuevo tipo de sociedad, justamente por la forma en que se manipula la información, y se dice eso, y titula su artículo como Bajo amenaza. ¿Qué significa todo eso en este contexto? Sí, realmente en nuestro país es privilegiado, porque hasta ahora no hemos permitido leyes que básicamente destruyen nuestra sociedad y destruyen las nuevas generaciones que van surgiendo, que es el aborto y la ideología de género. Y hasta ahora, gracias a Dios, no han entrado en nuestras leyes, no han entrado en nuestra sociedad. Sin embargo, la presión que nosotros recibimos es muy fuerte a nivel de político, a nivel de la legislatura y a nivel de presión externa a nosotros, de países que ya lo han aceptado y que nos consideran que estamos un poco detrás de la agenda globalista. Y se ha presentado amenaza, como vimos recientemente con la OEA, que nos incluyó en su en su propuesta de aborto libre y propuesta de inclusión de la ideología de género, que eventualmente el gobierno se retractó, pero hay evidencia de que habíamos estado incluidos, que es lo que agradecemos, no importa cómo se hayan retractado desmintiéndolo, pero de todas maneras conquistamos que se limpiara ese proyecto para nuestro país. Y por eso pongo bajo amenaza, porque tenemos que estar muy alertas y muy pendientes de no permitir que eso fluya y entre y seamos parte de ese globalismo. Doctora, y empecemos por lo más básico. ¿Qué es ideología de género? La ideología de género, como su nombre lo dice, es una ideología, es una teoría filosófica en la que la desvincula el sexo por el cual yo nací con la expresión social de esa sexualidad. Es decir, yo nací XX, que me hace sexo femenino. Sin embargo, según la ideología, yo puedo elegir expresarme socialmente como mujer o elegir otro género, que es mi expresión social, ya sea como hombre o bisexual o asexual, o sobre 100 definiciones de género diferentes que tenemos ya por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces esa es la ideología, es permitir, es entrar en la educación hacia la apertura a la ideología de género,
el permiso de que eso se exprese en nuestra sociedad. Y una pregunta, doctora Agra, ¿por qué esa ideología está tan vinculada a la educación? ¿Por qué es que intentan en los centros escolares influir en la primera infancia? Sí, es una pregunta muy importante. Si nosotros vemos el desarrollo del cerebro humano, fíjense cómo los niños piensan que Santa Claus llega el 25 de diciembre. Los Reyes Magos llegan el 6 y realmente el 24 de diciembre se van a acostar temprano y ellos no encuentran la lógica de que no es verdad que Santa Claus va a ir al globo terráqueo completo y va a dejar el regalo a todo el mundo. Ellos creen porque le decimos que eso es real. Entonces, los niños no tienen filtro porque el desarrollo del prefrontal, que es el área del cerebro de la razón y de la lógica y del análisis, no está desarrollado. Entonces, ellos se llevan de lo que las personas de autoridad le indican como verdadero y lo asumen como verdadero. Entonces, por eso es que incluso en la Biblia dice, en Proverbios, que dice instruye al niño en el camino y jamás se separará de él. Amén. Ellos lo están aplicando perfectamente. Ellos están instruyendo a los niños en el camino de la perdición a través de la ideología. Y los perdemos en ese camino, aunque nosotros, porque los instruyen de temprano con las personas de autoridad a través del libro de texto, a través de examinación, a través de experimentación, y les sellan ese conocimiento. Sí. Y es muy difícil después que ellos disciernan que no es real. Claro, se lo enseñan en el colegio, se lo enseñan a personas de autoridad. Exactamente. Sí, qué peligroso. Sí, vi un video que decían y les llamaban esta canción, familia es mamá y papá, o dos mamás, o dos papás, y se lo están enseñando y ellos lo cantaban con una melodía pegajosa. Y lo repiten hasta que lo ven como verdadero. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa. Una más, la última. Es así. Y a propósito de eso, doctora, de que lo repiten y lo repiten, ¿usted podría explicarnos qué es la ventana de Overton y darnos un ejemplo de su aplicación? Sí, ellos utilizan ese método que es la ventana de Overton. Por ejemplo, como puse el ejemplo como del aborto. ¿Cuántos cristianos que se conocen, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Y Dios nos creó, o sea, nos tenía pensado desde la eternidad al momento exacto en que nacimos, en amor eterno nos concibe. Cuando los mandamientos que rigen nuestra religión dicen no matarás. El primer mandamiento, amará a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuántos cristianos están a favor de las tres causales, por ejemplo? A pesar de todo esto que hemos amamantado de la verdad, porque ya se dejaron convencer de esa gran mentira. ¿Cómo lo presentan? Haciéndolo tomarle pena a una mamá enferma. Que pobre mamá, entre la vida de esa mamá, yo entiendo, ese niño, cuando realmente uno que es médico y sabe que entre una mamá que tiene hipertensión arterial elevada, que el bebé tenga 20 semanas, y siempre la mamá va primero y siempre intentamos salvar la vida del bebé. Si la vida se salva, tenemos las dos vidas salvas, pero no matamos al bebé para salvar a la mamá. No intentamos siempre salvar las dos vidas. Entonces, la primera falacia, que nos hace sentir a nosotros pena. La segunda es la violación. Entonces, la violación ocurre, fíjense cuántas madres intentando buscar bebé no quedan embarazadas porque van bajo tensión en la búsqueda. Cuando hay tensión en un acto, no es productivo usualmente. Entonces, la incidencia de fertilidad en un acto de violación es menos del 1%. Entonces, nos estamos basando en una ley que justifica que yo diga, bueno, pudiera ir a la emergencia y decir, no, a mí me violaron hace 3 semanas y yo estoy embarazada. ¿Cómo va ese médico a saber si es verdad o no que me violaron? Entonces, eso justifica que me haga un aborto. Entonces, el aborto se hace libre indirectamente. Sí. Entonces, es la forma de introducir a través de la compasión lo que parece, la pena, cuando no sabemos nosotros como las estadísticas reales, no nos procuramos estudiar realmente la situación y de una vez, es verdad.
pobre mamá, yo acepto las 3 causales. Y no estudiamos a fondo, no nos palpamos del engaño que eso involucra. Entiendo. Sí. Doctora, y en la... otro ejemplo otro ejemplo que se me ocurre es la confusión que quiere crear entre ideología e igualdad de género. Entonces, todo el mundo está a favor de la igualdad y eso lo debemos promover, todos somos iguales. Pero entonces, se parecen las palabras a través de la igualdad de género, introducen indirectamente la ideología porque ambas son discriminativas y yo no acepto una. Entonces, son terminologías que van utilizando. O sea, que sí se podría decir que eso de la ventana de Overton es como una forma de disfrazar las cosas. Es un poquito más. Termina, Patrick, para yo añadir algo. No, y la otra es a través de la mentira repetida. Que tenemos el cuento, por ejemplo, del vestido del emperador. Que un libro de cuentos que habla justamente de la forma en que se introduce la ideología. Que el emperador, vinieron unos sastres a vestirlo, y el sastre dijo, quien no vea el traje en el emperador está en contra del emperador. Y nadie se atrevió a decir que no. Y él andaba en cuerda, desnudo, y todo el mundo, qué bien le queda ese vestido. Y salió a la calle y todo el mundo aplaudiendo porque nadie iba a traicionar, iba a ser encarcelado, hasta que un niño dijo, el emperador anda sin ropa. Entonces nos arrastra el miedo, nos arrastra la mente, aprobamos la mentira por un miedo. Entonces, el miedo a ser intolerantes. Exacto, homofóbicos, que es otra palabra que usan. Hay mucha manipulación del lenguaje. Sin duda. Y nos llevan al silencio. Lo que quería recalcar un poquito con la ventana de Overton. Hay un autor que creo que es ruso, que él escribió hace un tiempo, que pues es el manejo de esto, la forma en que se hace, que es paulatina, es continua, claro. es impositiva, pero de forma muy disfrazada, va cambiando el pensamiento. Él decía que esa estrategia puede ser más eficaz, oiga bien, más eficaz que la carga nuclear como arma para destruir comunidades humanas. Él decía que es tan fuerte la forma en que esto impacta en la mente, porque regularmente quienes la presentan son personas que tienen cierta influencia, científicos, personas que son conocidas, y es una estrategia que va en secuencia. Primero es hacer que aquello que se rechaza sea tomado como algo que es posible, que no sea así. Y van quitando lo que es plataforma fundamental para ir introduciendo algo que no existe nada más que en la ideología. Correcto. Entonces, estamos todos bajo hace tiempo, bajo esa estrategia de lo que se llama ventanas Overton. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Doctora, en el artículo que escribiste mencionas sobre la educación sexual integral. ¿Tú podrías abundar un poco para que podamos entender mejor lo que es? Claro. La educación sexual integral es una educación transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada materia se introduce, se expresa a través de la sexualidad. La matemática se expresa a través de la historia, se expresa a través de el deporte, de todo, o sea, todas
Todas las materias incluyen la educación sexual en los niños. Integral quiere decir que integra las diversas géneros, o sea que el niño se expone a la experimentación. Por ejemplo, a un niño de 9 años se le muestran los diferentes genitales en goma para que ellos puedan tocarlos. A un niño de 10 años ya se introducen a los condones, incluso hay colegios en que se han repartido condones a los niños de 16 años para que aprendan a colocarlos. ¿Por qué? Porque con la excusa de que prevengan adecuadamente las enfermedades sexualmente transmitidas. Pero estamos hablando de un niño antes de la pubertad. Se le invita en otras ocasiones a los niños a usar falda un día para ver cómo se sienten en falda, o ser maquillados por sus compañeras. Entonces ese día hay mucha risa, el maquillaje sobre la cara da una sensación agradable, la falda da un fresquito, y dice, pero esto no está tan mal. Entonces se le pregunta, ¿cómo te sentiste? Bien, pues entonces tú puedes experimentarlo y venir mañana en falda de nuevo, que si te sentiste tan cómodo, siéntete en la libertad. Entonces se le da esa apertura. ¿Y qué pasa con los padres que se oponen, o los profesores, a esta forma de educación? Esa es muy buena pregunta. Como es por ley que se impone, porque la legislatura es nuestro caballo de Troya, es decir, que escondido dentro de la legislatura introducen. Entonces los padres irían en contra de la ley y pudieran ser arrestados y encarcelados si se niegan. Hay ejemplos de eso, ¿cierto? Hay, correcto, sobre todo en Canadá, que hay mucho avance en la ideología de género, hay padres que han sido encarcelados. Y, por ejemplo, en Oregon, un niño de 13 años, ya convencido que desea cambiar de sexo, pudiera ir a su médico e iniciar el proyecto de cambio sin consentimiento de los padres. Igual los profesores que no estén de acuerdo en llamar al niño él, porque considera que su sexo y género deben estar vinculados, que es lo que llamamos cisgénero, entonces ese es expulsado. No importa la trayectoria del profesor, no importa si es buen profesor ni nada. Por eso es en el artículo habla mucho de cómo las contradicciones se hacen cada vez más fuertes, porque la ley apoya eso. Si hay una ley, pues hay que cumplirla. Correcto. Todo el mundo está bajo eso. Correcto. Entonces, aunque tú pienses que es lo contrario, o que no es correcto, o que no va a ser bueno para el futuro de una persona, porque es ley, no puedes opinar. Es así. Puedes perder tu trabajo. Es correcto. Puedes perder la libertad. Exacto. Entonces lo que parece más libertad, como usted puntualiza, es al revés, nos esclaviza más. O sea, perdemos libertad en algo que aparenta dar libertad. Es lo que estaba leyendo al principio, que decía el psicólogo Jung, que llega a tener un peso tan fuerte que se convierte en una religión, aunque ellos descartan la religión. Claro. Y se impone como una verdad suprema. Correcto. Nadie puede pensar otra cosa que no sea así. Exacto. A eso le llaman que la educación sexual integral lleva la disonancia. Yo me disocio de mis valores parentales. Entonces yo soy extraído, paso el alerta, el cerebro está más alerta de 7, por eso las cirugías son tempranas, todas a las 7 de la mañana, porque el outcome, la salida del paciente, la mejoría. Entonces esos niños de 7 de la mañana a mediodía tienen mucha más agilidad, el cortisol está a buen nivel, asumen más y se disocia. Hay una disonancia teórica con los valores del papá y la mamá. Wow. Entonces, todo está programado para eso. Y es transversal, recuerden, en todas las materias se va a hablar de la sexualidad. O sea que el niño está en un flujo permanente. Continuo y permanente, sí. Yo veo como un ataque a su identidad. Le estamos robando la identidad a los niños. En vez de afirmar, tú eres varón, tú eres hembra, como dijo el mismo Jesús, varón y hembra los creen. Se están robando y no saben quiénes son. Son pequeños para entender, claro. Están en confusión. Claro, entonces si mi mejor amiguita, que pasa mucho, que lo he visto, desafortunadamente, es lesbiana, mi mejor amiguita, yo quiero ser como ella, porque ella es mi mejor amiguita, ¿por qué no? Y yo ni sé el concepto de lesbianismo. ¿Cuántos niños yo he visto de 12 años que son bisexuales?
Y no saben. Y yo le pregunto, ¿qué es la bisexualidad? Y dice, que todo, yo tengo amiguito y tengo amiguita. Y yo, pero tú, o sea, hasta no tienen el concepto real y ya están pronunciando. Así es. Pero es la sobrecarga informativa, claro, y la instigación a que así sea, realmente. Doctora Patricia, y sabemos que hay muchos países que ya han aprobado este sistema de educación sexual integral. Hasta donde tengo conocimiento, aquí todavía no se ha aprobado completamente, aunque hay centros que toman sus decisiones particulares. ¿Qué consecuencias podemos decir que surgen o qué consecuencias usted ha visto en los países, en las sociedades, en los grupos de niños que ya están expuestos 100% abiertamente a este tipo de educación? Sí, hemos visto que se dispara radicalmente y de forma absurda la disforia de género. Que la disforia de género es el término, y cuando yo no me siento cómoda con mi sexo. O sea, cuando hay una disonancia entre la forma que yo quiero expresar mi sexualidad y mi genética, o sea, mi carga genética, sexo que biológico. Es mi sexo biológico. Entonces, por ejemplo, en Suecia, que es uno de los países pioneros en educación sexual integral y en cirugía transgénero, etcétera, en 10 años, de 2008 al 2018 subió 1500% la incidencia de disforia de género. Wow. 1500%. En un estudio de 30 años vieron que subió marcadamente la depresión en esa población, y dijeron, señores, vamos a parar. Eso iba a preguntar, esos números. No nos conviene, y ellos pararon la cirugía transgénero. O sea, se puso sobre el tapete la discusión sobre si parar era lo que más convenía para la población. Claro, porque es que esos números son alarmantes. Claro. Ese porcentaje tiene que llamar la atención de que algo está sucediendo. Exactamente. Pero ese es un buen ejemplo que deberíamos publicar, claro, porque se está hablando de Suecia. El tope en todo lo que es liberalismo, el progresismo, todo eso. Sí. Y ellos están diciendo ahora que tienen que detener eso. ¿Y cuánta gente sabe eso? Yo no sabía. ¿Qué promoción se le ha dado a esa noticia? Eso es muy importante. Y de ello debemos aprender, en vez de copiar, debemos aprender de los errores. Sí. Claro, definitivamente. Doctora, en su artículo también usted menciona que el próximo objetivo de la agenda es incluir la pedofilia. Mucha gente consideraría que esto es exagerado. Sería bueno tal vez primero decir qué es la pedofilia y por qué específicamente, o sea, en qué momento la agenda lo menciona o lo está señalando. Sí, es un punto interesante porque hay leyes por ejemplo, que dicen que un adulto, mujer o hombre, que no consiente a la sexualidad es penalizado. Y entonces se está cambiando el término en la ley, mujer y hombre, se está puesto una persona. Entonces la persona humana incluye desde mi nacimiento hasta mi muerte natural, idealmente. Entonces al cambiar el término, incluye a los niños. Claro. Entonces en vez de decir que un hombre y una mujer que no consientan al sexo y cambien la ley, le pongan persona, que es lo que están intentando hacer, entonces ya ahí da entrada a la pedofilia. Si no, pues ya yo accedo porque el niño me dijo que sí, y es una persona. Que es sutil. Exactamente, esos son los cambios sutiles, exactamente, que se van utilizando. La pedofilia es la atracción entre un adulto, atracción sexual entre un adulto y un niño. La pederastia es cuando hay un abuso sexual de un adulto hacia un niño. Entonces la terminología varía porque en una no hay consentimiento, en otra sí. Entonces incluso ya están abanderados y se llaman MAP, Minor Attraction Project, y tienen ya su bandera y todo.
Pero igual ¿cómo que puede los ser eso ángeles legal? y sus símbolos también. Tú sabes, doctora, pero hace un tiempo yo hice ese comentario en un grupo y me dijeron, eso es imposible, eso nunca se va a aprobar, eso no debería, eso ni siquiera es es imposible de pensar que algún día lleguemos a tal cosa. Más sin embargo, de la manera que usted lo explica es que estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Claro, por ejemplo, en España, Irene Montero, que es la representante del Partido Liberal, propuso eso ahora recientemente. Y en Francia, por ejemplo, el presidente incluso hizo insinuaciones de las cuales se retractó. O sea que ya a nivel político se ve cierta introducción, no han tenido receptividad, pero como la ventana de Overton lo tiran sobre el tapete, se discute y se empieza a hablar de eso. Todas estamos hablando de pedofilia en este momento. Así es. Ellos han conquistado hasta cierto punto que se discute y se habla. No, y que luego de que se abre la puerta a esto de ideología de género, ya entonces se abre la puerta a todo, porque ya es lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú prefieres, yo tengo que aceptarlo, sea lo que sea. Lejos de la objetividad, exactamente. Y basado en los derechos humanos. Si tú entiendes que eso es bueno para ti, yo debo aceptar que es bueno también para mí, porque tú tienes el mismo derecho que yo. Solo que valga la redundancia, algunos tienen derecho y otros no. Si nosotras decimos que no estaríamos de acuerdo con algo, ya nuestros derechos no son derechos, porque no estamos de acuerdo con lo que ellos o quien lo diga, ¿verdad? Entonces parte de una manipulación muy sofisticada, muy bien tratada, que va llevando a la gente a un túnel. O tú lo aceptas o tú sales, o tú eres tolerante o eres una persona intolerante. Y muchas veces la intimidación da mucho fruto en estas cosas. Las personas se sienten intimidadas, no tienen libertad, no saben, no pueden decir, no pueden alegar. Entonces todo se convierte en algo, una balanza muy desproporcionada. Todo hacia un lado, poco hacia otro lado. Mientras tanto son los niños los que están en la mira. Los que, como usted decía al principio, no tienen todavía la capacidad de discernir entre lo que sí es bueno y no es bueno. Y personalmente, yo le quiero hacer una pregunta, porque a mí me preocupan mucho los niños, mucho, la forma en cómo están siendo educados, llevados, etcétera. ¿Qué pasa con los niños que piden cambiar de sexo? Como médico, usted es médico, pediatra, después hace una especialidad en adolescentes, tiene un rango muy amplio para decir, he observado, he visto. ¿Qué está pasando con los niños? Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. En caso de que un paciente ya convencido del deseo de cambiar de género y lo hayamos llevado a través de la educación a esta confusión y la educación inclusive en el hogar, porque hay muchos hogares abiertos a eso, que debo decir, antes de empezar a responder esa pregunta, que no existe un gen de homosexualidad, no existe.
Han habido varios estudios científicos que han intentado ver una variación en el cromosoma X de la mujer en los varones homosexuales y no se ha encontrado. Luego hubo otros estudios que vieron que parte del encéfalo era diferente y tampoco se pudo demostrar. O sea que en ningún estudio ha sido con la modernidad de nuestra medicina y con los avances científicos que hemos tenido, no hay ningún estudio que demuestre que es un gen homosexual. El homosexual se hace, no nace. Aún sea una atracción desde temprana, pero siempre hay una razón base que se pudiera trabajar en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven, en los países en que se acepta, que también hay que aclarar que el gobierno, los estados, son los que subsidian las cirugías transgénero. Entonces, ese joven va a ser entrevistado por un médico, por un pediatra, y tiene 1 o 2 sesiones con un psicólogo o psiquiatra para asegurarse que realmente la voluntad va hacia el cambio. En algunos países y en algunos estados de Estados Unidos, como California, Oregon, entre otros, el joven de 13 años puede ir donde el pediatra y expresarle su deseo de cambio de sexo, y los padres no tienen que estar informados. Y se hace, el niño, lo primero es, ellos quieren captar a los niños temprano, antes de que la pubertad, porque es más fácil el cambio cuando la niña no ha desarrollado su mamas, y entonces es más fácil revertir el proceso puberal, y empezar temprano les conviene más, es menos complicado. Perdón, revertir el proceso puberal. Puberal, totalmente. Para que todos lo entendamos. Sí, revertir el proceso puberal, que la niña empieza su desarrollo puberal y se le da un medicamento que lo primero que se hace se llama Lupron. El Lupron arresta la pubertad, la para drásticamente en pocos días, y entonces se le inicia a esa niña hormona del sexo opuesto, ¿sí? Que a la niña se le da testosterona, entre otras cosas, y se prepara por un tiempo. Luego que la niña desarrolla aumento de su clítoris, desarrolla barba, ese vello facial, y entra en la pubertad como varón, entonces se va y entonces se le hacen la cirugía, miren el título que le ponen, de reasignación de sexo, en la cual se corta literalmente un pedazo del antebrazo o de la pierna, y se le hace un falo, un pene artificial totalmente, y se le pone internamente un modelo inflable de miembro masculino que jamás va a ser funcional, con pérdida de sensibilidad, etcétera, y que muchas veces hace fístula, que hasta para orinar, y muchas veces se orina, incluso se conecta, hace fístula que conectan la vejiga urinaria con el colon. O sea que se puede orinar por orificio que no es, porque desarrollando, eso pasa más en las niñas, el varoncito que quiere convertir en niña, se le corta literalmente su miembro, se le parte de esa mucosa y se introduce por producir una vagina artificial, que al entrar y manipularse puede pinchar la vejiga urinaria, y entonces hace una fístula entre la vagina que es artificial, o que la vagina que se quería producir, que no es artificial, y la vejiga urinaria. Y se produce una cantidad de problemas. Para nosotros tener una menstruación, en ese mes hay más de 200 reacciones químicas naturales que tiene la mujer para un solo ciclo menstrual. Y el estrógeno sube, el estrógeno baja, la progesterona sube, la leche sube, la FSH, toda una armonía perfecta para un ciclo menstrual. No, ellos someten esa transgénero mujer a una dosis continua igual de estrógeno, y crea un desbalance químico a nivel cerebral, porque las hormonas de la mujer está involucrada en todas las actividades del corazón, de la distribución de la grasa, del funcionamiento del cerebro. Pensamos diferente, nos comunicamos de forma diferente. El hombre es más objetivo, la mujer es más subjetiva, le encanta hablar más, el hombre va directo al grano, etcétera.
las caderas son, todo, la constitución física está perfectamente equilibrada con nuestro gen, con nuestro sexo biológico. Entonces quieren cambiar de forma artificial, nunca lo consiguen, nunca, con muchísimos efectos secundarios, y de por vida ese ser humano tiene que someterse a una hormona artificial, de por vida. Y todo eso con niños. Y todo eso con niños a partir de los 13 años, sin el permiso de los padres en muchos lugares, cada vez más. Doctora, ¿y qué seguimiento implica un cambio de sexo? Bueno, eso es muy importante porque implica, muy importante porque es un gasto grande para el gobierno que lo instaura, porque se tendrían que establecer clínicas de género. Tendríamos que darle a esos personajes hormonas de por vida, y son personas que muchos de ellos van a estar empobrecidas y que no tienen ni que comer y desean, y el gobierno ya que lo educó en eso, en escuela pública, va a tener que darle soporte a la transexualidad y mantenerlo cuando un país está de por vida. Y, por ejemplo, con el cáncer no se aumenta apoya, la por incidencia ejemplo. de cáncer. Ajá. Claro. Me refiero a que, por ejemplo, a los niños que tienen cáncer o cualquier persona, no lo apoya el gobierno, pero sí apoya este tipo de operaciones. Tengo que decir que el gobierno apoya, tiene muy buen subsidio para problemas de cáncer, pero es un país muy pobre. Y, por ejemplo, no todos los terrenos tienen ni siquiera electricidad, ni siquiera luz, que es lo básico. Eso de poblado lejano. Entonces, entrar en esta dinámica, esta aceptación de la educación sexual integral y dar el apoyo a la transexualidad, no va. Entonces, no tiene lógica. Yo quiero echar un poquito para atrás, me inquieta mucho. Todo este proceso se le explica al paciente, el que va a ser paciente, el que va a pasar por toda esa cirugía, todo lo que usted ha dicho, se le explica realmente, detalladamente, a un niño, por ejemplo, de 13 años, todo lo que va a suceder con él. Deben hacerle una explicación superficial, mostrándole por dibujo, no porque mostrando en figura lo que va a pasar, un gráfico, sí. Y se aseguran en 2 o 3 sesiones, por eso hay tanto arrepentimiento después de la cirugía, un alto porcentaje de arrepentimiento que han tratado de acallar y que no salgan a la luz, pero cada vez crece más. Y en esos casos, a pesar de que pueden descontinuar la hormona, jamás volverán a tener su sexualidad original, jamás. Wow, es algo permanente total. Claro. Irreversible. Irreversible. Incluso hay lugares en que se ofrece castración temprana, sí, debajo de los 18 años, permanente, como método anticonceptivo, y se le ofrece a la población. Tú sabes, Sí, doctora, que a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que como mamá, mi deseo es no tener que ir al médico con mis hijos. O sea, mi deseo es que mis hijos nunca se enfermen. Y cada vez que oigo que nos explican lo que conlleva una de estas operaciones, y digo, para hacerla tengo que llevar a mi hijo al psicólogo, tengo que llevarlo al psiquiatra, tengo que darle medicina de por vida, tengo que someterlo a operaciones, a cirugías, no una, sino varias. No necesarias. Exacto, no necesarias. O sea, me sorprende realmente la condición del ser humano en este tiempo. Claro. Cómo caemos en esta confusión de que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos, sí, cuando realmente estamos sentenciándolos, sí, a una esclavitud, en vez de realmente la libertad que dicen que le va a traer. Es que pensar que un niño tenga que pasar, o un joven tenga que pasar por un desmembramiento tan grande, hablando de la cirugía, sufrimientos, uno tras otro, porque son varias operaciones, ¿cómo someter a un niño a eso? ¿Por qué si lo quiere hacer, los padres no, bueno, es que hay lugares donde los padres no pueden hablar, pero un niño a los 18 años, ¿tú quieres someterte a eso? Eso es tuyo, pero desde una edad tan temprana. Pero fíjense que es importante saber que ellos lo quieren hacer temprano, porque el 98% de los varones que se sienten atraídos por el mismo sexo revierten antes de llegar a la adultez.
y se sienten cómodos con su propio sexo. Y el 86% de las niñas, ellos no quieren que pase ese periodo de arrepentimiento. Ellos quieren trabajarlo temprano, porque es parte de una agenda. Y nosotros, para evitar, para manejar la población mundial. Y decir que siempre esterilizar a esa población. Mientras más yo puedo esterilizar, mejor no va. Doctora, y eso que se le enseña al niño, como estuvimos viendo ahorita, desde temprano, ese cambio que se hace y apartan a los padres de esa decisión, una vez sometido y ya se toma la decisión y se hace la operación y el cambio de género, al final se logra el objetivo, o sea, ese joven logra el objetivo que se le vendió o que se le prometió. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos más de 50 billones de células en nuestro cuerpo. Todas las células gritan XX o X. Todas, excepto los glóbulos rojos. Después, todas nuestras células. Nunca jamás podremos cambiar de sexo. Jamás. Es un disfraz que yo me pongo. El disfraz del emperador. Wow. Óigame, bueno, creo que no queda poco, así que... No queda poco, no, ya no queda. Este es un tema que amerita otra conversación. Porque, como decíamos al principio, si Dios nos dice que la falta de conocimiento nos destruye como personas y como nación, tenemos que seguir diciendo qué hay. Además de eso que se ofrece y parece tan bonito, ¿qué más hay? Tenemos que saber qué ocurre. Y hay que decirle a la población que no es tan sencillo, ni tan agradable, ni tan bueno, si al final tú y yo seguimos siendo hombre o mujer, porque así lo diseñó Dios. Sí. Doctora Acra, tenemos que terminar, yo no quería, pero... No, pero un mensaje final, no a la ideología de género, no a la educación sexual íntegra. Bien. Muchas gracias por haber estado, gracias a ustedes por también acompañarnos, que todo esto sea para ayudarnos unos a otros. Porque Dios nos ama, nos manda a amar, nos dice que amemos, y lo que estamos haciendo es un acto de amor. Que Dios los bendiga.